Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de Incoda. El tema para hoy son funciones de fechas. Volvemos a nuestra carpeta de intermedio y aquí vamos a encontrar una carpeta que dice funciones de fecha. Podemos abrir este archivo que dice funciones de fecha alumno. Bueno, las fechas en Excel son muy importantes porque a través de las fechas yo puedo realizar cálculos aritméticos, ¿no? En un archivo pues puedo medir el tiempo que ha ocurrido de entrega de una factura, el tiempo que ha pasado de un crédito, etcétera, ¿no? Son supremamente importantes. Para los informes, cuando ya estemos viendo el tema de tablas dinámicas, se vuelve una columna bastante importante a la hora de presentar informes, porque a través de fechas es que yo puedo sacar informes a través del tiempo, ¿no? Cuánto se vendió por un día, por semana, por bimestre, por trimestre, por año, hacer comparativos con fechas es supremamente importante. Y es donde el usuario de Excel se equivoca muchísimo con las fechas, porque a veces las escriben en formato de año, mes, día, mes, año o solamente año, bueno, etcétera. No las escriben bien. Para que una fecha quede bien escrita debe quedar en el formato de día, mes, año. Excel acepta fechas a partir del 1 de enero del año 1900. Entonces, si yo voy a escribir esa fecha, debo escribir primero el día, puede ir separado un slash o un guión, luego el mes, seguido de un slash y luego el año. Esa fecha en Excel queda bien digitada y él la reconoce como fecha porque está en el formato día, mes, año. Sé que queda bien porque si yo me vengo aquí por inicio y en lugar de dejarle formato de fecha le dejo un formato de número, él automáticamente me va a decir que esa fecha es el día 1. Entonces las fechas en Excel se reconocen a partir del 1 de enero del año 1900. Vamos a volverla a convertir en formato aquí de fecha corta. Entonces, hasta el día de hoy, que lo puedo digitar también presionando el día de hoy, 18, por ejemplo, del mes 04 del año 2021. Esa es la fecha de hoy. Si usted no la quiere escribir así, habíamos visto un atajo que se puede hacer presionando control coma y automáticamente me la saca en el formato día, mes, año. Esa es una fecha correcta y Excel la identifica en forma correcta. Entonces, a partir de esta fecha que es el día 1, ¿cierto? Hasta la fecha de hoy, vamos a mirar esta fecha, qué número es. Entonces la convierto a número. Hoy es el día para Excel 44.304. Quiere decir que desde aquí, desde el año 1900 hasta hoy 18 de abril del 2021, han pasado 44.304 días. Por eso es que yo puedo realizar un cálculo entre dos fechas. Voy a volver a dejarla aquí fecha, ¿sí? Entonces yo puedo colocar una fecha siempre en ese formato que vaya día, mes, año, ¿no? Vamos a volver aquí a darle control, coma. Y aquí pues voy a volver a convertirla nuevamente a un número para que ustedes vean. Mañana pues automáticamente será el día 44.305 que corresponde al día 19/04 del 2021, según el ejemplo que estoy haciendo aquí, ¿cierto? Entonces las fechas siempre van a tener ese formato. Sin embargo, usted les puede dar una presentación, coloquemos aquí control coma para hacerla más rápida. Usted puede venir aquí por inicio y darle una presentación de fecha larga, por ejemplo. Ampliemos aquí un poco la columna. Entonces me saca esta fecha larga. Vamos a volver a presionar aquí control coma. Ese es un formato de fecha corta, que es el que él tiene, ¿sí? O puedo colocar aquí con control coma, colocar una fecha personalizada.
Esa fecha personalizada la puedo hacer aquí entrando por inicio. Le digo aquí en fecha, puedo venir aquí a más formatos de número. Y acá donde fecha, entonces puedo colocar aquí una fecha. Aquí me da algunos modelos, ¿no? Me da algunos modelos especiales. Por ejemplo, aquí la puedo invertir en año, mes, día, ¿no? Pero es cambiarle la presentación dependiendo de lo que usted necesite. Pero realmente la fecha debe quedar digitada en el formato de día, mes, año. Esa es la forma correcta para uno presentar informes. Si yo coloco, por ejemplo, aquí, si ustedes colocan ahí la fecha en que ustedes nacieron, yo voy a colocar aquí mi fecha, el 10 de septiembre del año 1962, y vamos a colocar la fecha de hoy, control, coma. Yo quiero saber cuántos días han transcurrido entre estas dos fechas. Vamos a ver cuántos días tengo yo de estar dando hora en este planeta. Entonces aquí le decimos igual, cojo la fecha más reciente porque es el número más grande y le resto la fecha más antigua que es el número más pequeño. Esto es lo que se llama un cálculo matemático entre dos fechas, ¿no? Cuando yo utilizo un cálculo matemático así directo, cogiendo dos fechas, entonces debo de coger pues obviamente la fecha más reciente porque es el número más grande y le resto la fecha más antigua que es el número más pequeño. Si usted lo hace a la inversa, pues por obvias razones el número le va a dar negativo, ¿cierto? Entonces yo tengo 21.405 días hasta hoy, días de haber vivido en este planeta. Ahora, si yo quiero hacer un cálculo para años, pues entonces lo que hago es coger estos días, ¿no? De los que he vivido y lo divido en 365 días, que es lo que tiene un año. Entonces me dice que tengo 58 años, 6 meses, ¿sí? Por eso es que se pueden hacer cálculos, porque internamente él conserva un número para cada fecha a partir del 1 de enero del año 1900, ¿cierto? Ya lo vimos. Bueno, hay una función que se llama la función igual hoy. Esta función igual me retorna, por allá en algún ejercicio lo utilizamos, esa función igual hoy me retorna la fecha. La diferencia es que todos los días esta fecha automáticamente cambia, ¿sí? Entonces mañana automáticamente, si yo abriera este archivo, pues automáticamente me aparece el 19. No necesito estarla cambiando, porque la función igual hoy, abro y cierro paréntesis, como le escribimos aquí, hace eso. Esa es su tarea en términos de fecha, ¿no? Si escribo aquí igual ahora, entonces con el igual ahora vamos a mirar también igual abro y cierro paréntesis, entonces me coloca la fecha y me coloca la hora. Y también en la medida en que usted entre, pues él también va a cambiar la fecha y va a cambiar la hora. O sea que son variables estos datos en la medida en que usted entre el archivo, ¿no? O cambie, que él automáticamente pues me va a sacar la fecha y la hora actual. Tenemos una función que se llama fecha para esos casos en los que yo tengo la fecha en una base de datos. Un día, en una columna tengo el año, en otra columna tengo el mes, en otra columna tengo el día. Cuando están así separadas, pues por obvias razones ya no es una fecha, son números independientes. Y si yo necesitara hacer cálculos, entonces tendría que convertirla en una fecha. Entonces hay una función que se llama fecha, que es para unir cuando usted tiene una fecha separada, que en este caso no sería una fecha, vuelvo y repito, sino que sería el número 2019, el número 2012 y el número 31, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar igual fecha, que es la función, abro paréntesis, me voy aquí a fx y él me debe dar el orden en que yo debo de digitar o seleccionar más bien los campos que yo quiero unir donde está esta fecha. Entonces me dice que debo coger el año, en el segundo debo de coger el mes y en el tercero debo escoger el día, y él automáticamente eso lo convierte en una fecha de día, mes, año, ¿sí? Entonces
Esa es. Hay otra función que se llama la función fecha mes. Esta función fecha mes lo que hace es a partir de una fecha, usted le puede decir, mira, este contrato dura 12 meses, entonces a partir de hoy dura 12 meses, entonces 12 meses, ¿cuándo es? O este contrato dura 38 meses, entonces 38 meses, ¿qué mes es? ¿Qué fecha es? Entonces la función fecha punto mes, usted partiendo de una fecha y le da el número de meses, él le va a devolver qué fecha es, a qué corresponde. Entonces vamos a hacer, así como estamos aquí en el ejercicio, dice que en esta fecha, el 18/04/21, dieron un contrato para 11 meses, por ejemplo. Entonces yo quiero saber esos 11 meses cuánto es, cuándo es. Entonces le decimos igual fecha punto mes, teniendo en cuenta que estamos trabajando meses, ¿no? Por eso la función se llama fecha mes. Entonces él me pide una fecha inicial, le voy a decir que a partir de esta fecha, 11 meses, ¿cuándo da? Entonces me dice que en 11 meses, a partir de hoy, es el 18/03 del 2022, ¿no? También se puede hacer a la inversa. Yo puedo decirle acá, cogiendo esta fecha que me devuelva. Entonces le puedo decir igual fecha punto mes. Hay veces que uno necesita hacer esos cálculos al contrario, ¿no? Es decir, ¿cuándo fue que tal inició tal contrato? Es que no me acuerdo. Dice, eso, pues yo sé que hoy está cumpliendo 11 meses, entonces uno lo puede hacer a la inversa. Entonces le dice igual fecha, entonces le dice fecha inicial esta, y entonces aquí le damos negativo menos 11 y nos devuelve la fecha original. Aquí me botó un número. Suele ocurrir, ¿no?, que cuando usted hace cálculos entre fechas, él da número, o cuando hago cálculos entre números muchas veces da fechas porque han colocado formatos y quedan allí pegados formatos de fecha. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es venir aquí por inicio y convertir esto a fecha. Y yo ya tengo ahí la fecha para la cual fue cuando se inició este contrato. Puedo aquí, bueno, aquí está en un formato de fecha larga, la puedo cambiar a fecha corta. Y me queda bien la presentación. Hay un caso al contrario, que es que cuando las fechas están unidas, entonces necesito es lo contrario, separar el año, separar el mes y separar el día. Entonces hay una función que se llama año, la voy a escribir aquí, igual año, abro paréntesis y selecciono la fecha, y el de esa fecha me separa el año. Si quisiera separar el mes, entonces le digo igual mes, abro paréntesis y separo el mes, enter. Si quiero separar el día, entonces le digo igual día, tal cual, ahí no tiene pierde, ¿sí? Y está eso. Entonces ahí están esas. Viene esta función sí fecha, que me parece espectacular, yo la utilizo muchísimo, que es para saber fechas de corte. Ya les voy a explicar qué son fechas de corte. De acuerdo a una fecha, a dos fechas, entonces cuántos años han transcurrido, cuántos meses han transcurrido y cuántos días han transcurrido con fechas de corte. Entonces la función sí fecha tiene varios argumentos, lo vamos a mirar. Cuando yo utilizo la función sí fecha y utilizo dos fechas con el argumento de, entre esas dos fechas, pues me dan los días que han transcurrido, es como si yo la restara, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa función. Entonces le voy a decir igual sí fecha, entonces me dice, debo de coger la fecha más antigua. Cuando yo utilizo funciones de fechas, entonces en las funciones sí se debe tomar primero la fecha más antigua y luego la fecha más nueva. Es diferente a cuando yo hago cálculos matemáticos con las fechas, como calculé los días arriba con la fecha de nacimiento en el ejercicio que acabamos de hacer, que ahí en esa fecha él sí debo de seleccionar la fecha más reciente y luego la fecha más antigua. Cuando yo utilizo fechas con funciones, ahí sí debe de ir la fecha más antigua, punto y coma, y la fecha más reciente, es a la inversa.
Ahora bien, ya allí entonces dice que debo de presionar punto y coma y le voy a decir que me coloque el argumento entre comillas de. Entonces ese argumento quiere decir que entre esas dos fechas él va a contar cuántos días han transcurrido. Pero si yo lo hago con el argumento m, entonces con el argumento m lo que me saca es entre esas dos fechas cuántos meses hay. Entonces le digo igual si fecha. Entonces cojo la fecha más antigua, punto y coma, la fecha más reciente, punto y coma, y entre comillas va el argumento m. Cierro las comillas, enter, y él me dice que entre esas dos fechas han transcurrido 12 meses. Para ver cuántos años han transcurrido entre esas dos fechas, entonces le digo igual si fecha, abro paréntesis, lo mismo. La fecha más antigua, punto y coma, la fecha más reciente, punto y coma con el argumento y de year entre comillas. Entonces me dice que ha transcurrido un año, ¿sí? Vienen unas combinaciones YD, YM y MD. Para que entiendan estas tres, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo aquí para que ustedes lo entiendan. Vamos a colocar nuevamente la fecha de nacimiento. Ustedes colocan allá su fecha de nacimiento para que puedan mirar bien los cálculos y se den cuenta que lo esté haciendo bien. Entonces yo vuelvo a colocar aquí mi fecha, el 10 de septiembre del año 1962, ¿sí? Bueno, esa es mi fecha de nacimiento. Y vamos a colocar la fecha actual. Vamos a decirle aquí igual hoy, abro y cierro paréntesis. ¿Listo? Yo quiero saber entre estas dos fechas cuántos años han pasado. Entonces le voy a decir igual si fecha, abro paréntesis, cojo la fecha más antigua, punto y coma, cojo la fecha más reciente. Si hubiera sido un cálculo matemático aquí directo, entonces era este menos este, ¿cierto? Bueno, debe quedar claro que cuando yo utilizo utilizo fechas dentro de funciones, se toman primero entonces las fechas más antiguas y luego van las fechas más recientes. Listo, para saber cuántos años tengo, pues entonces voy a utilizar el argumento solito y, ¿sí? Solito el argumento y, ahí lo tengo, le doy enter, entonces me dice que tengo 58. Ahora bien, yo lo que quiero saber es, yo cumplí años el 10 de septiembre del 2020, ¿cierto? El 10 de septiembre del 2020 yo cumplí 58 años. Ahora, del 10 de septiembre del 2020 a la fecha, ¿cuántos meses han transcurrido? Entonces ahí es donde puede, eso es lo que se llaman fechas de corte. Hasta el 10 de septiembre del 2020, ahí yo cumplí mis 58 años. Ahora, ha pasado octubre, noviembre y diciembre del 2020, enero, febrero, marzo, abril del 2021. Entonces yo lo que quiero saber es, desde el 10 de septiembre del 2020 a la fecha, ¿cuántos meses han transcurrido? Entonces le puedo decir la función igual si fecha y utilizo la combinación, bueno, cojo la fecha más antigua, punto y coma, la fecha más reciente, punto y coma, y le coloco el argumento. Vamos a colocarle el argumento YM de año y mes. Entonces cierro paréntesis, le doy enter y me dice que van 7 meses. Entonces yo llevo al 10 de octubre del 2020 un mes, al 10 de noviembre del 2020 2 meses, al 10 de diciembre del 2020 3 meses, al 10 de enero 4 meses, al 10 de febrero 5 meses, al 10 de marzo 6 meses y al 10 de abril 7 meses. Ahora, del 10 de abril del 21 a hoy, ¿cuántos días han transcurrido? Entonces le hago el argumento MD. Entonces le digo igual si fecha, abro paréntesis, cojo las mismas fechas en el mismo orden,
escojo este, vamos a darle aquí punto y coma y colocamos el argumento MD. Entonces cierro paréntesis, le doy enter. Entonces, hasta el día de hoy, en esta lección, tengo 58 años, 7 meses, 8 días. Es una función muy buena para calcular intereses, tiempos exactos, entonces puede utilizar todas estas series, ahí están para que usted las maneje y puede hacer fechas de corte para que usted pueda liquidar bien los intereses, los tiempos de demora, el tiempo de entrega, etcétera, etcétera. Bueno, hay una función que se llama días 360, que es para hacer cálculos tomando como si fueran meses contables, ¿no? Como si fueran días de 30 días, a eso se le llaman meses contables, ¿no? Entonces, si yo cojo estas dos fechas, y le digo igual días 360, aquí está, entonces cojo la fecha más antigua porque estoy utilizando función, punto y coma, y cojo la fecha más reciente. Entonces, entre esas dos fechas han pasado 360 días. Si yo hago un cálculo matemático, acá entonces le digo igual, aquí es a la inversa, cojo la fecha más reciente y le resto la fecha más antigua, porque si lo hago al contrario me da negativo, por obvias razones, porque la fecha más actualizada pues es el número más grande, ¿no? Porque sabemos que la fecha todos los días va creciendo, cada día que pasa pues va aumentando un día, ¿no? Entonces ahí me da 365, ¿sí ves? Entonces, esta función de días 360 también lo utilizan mucho en la parte de nómina, los contadores, cuando se necesitan hacer cierres contables de 30 días, ¿no? Aquí hay un ejercicio también, pues, para hacerlo. Entonces, hay dos fechas, lo podemos hacer de las dos formas. Igual, con días 360, abro paréntesis, entonces cojo la fecha más antigua, punto y coma, y la fecha más reciente. Le doy enter. Han pasado 60 días. Y luego viene igual, vamos a decirle esta fecha menos esta fecha. Entonces ya él hace otro tipo de cálculo, ya no toma días exactos de 30 días, ¿no? Porque aquí pues sabemos que está febrero, que está con 28, ¿no? Entonces él hace bien la cuenta. Aquí, independientemente del mes de 31 a 28, siempre va a tomar los meses como si fueran de 30 días. Bueno, vamos a dejar esta lección aquí en el punto en que nos encontramos y nos vemos en una próxima clase para continuar el tema de fechas. Un feliz día para todos.